una compañía con tradición en oftalmología durante muchos años. Como anécdota les cuento que Laboratorio Sabal nace como una compañía farmacéutica de oftalmología y después va adquiriendo otro tipo de productos a lo largo del tiempo. Así que en términos de oftalmología siempre hemos tenido un vínculo muy cercano con los oftalmólogos y queremos seguir manteniéndolo en el tiempo. Dentro de eso también hay muchas actividades que Laboratorio Sabal tiene y espacios que Laboratorio Sabal siempre otorga para la especialidad de oftalmología o para otras especialidades también. Probablemente para los más jóvenes, seguramente que no han estado tanto en contacto quizás con los servicios que Sabal tiene. Sabal dispone de una red de centros Sabal que otorga tanto infraestructura como material bibliográfico, que en el fondo es muy útil para el desempeño de su especialidad. Así que queríamos dejarlo invitado a eso, a que pudiesen visitarnos. Nosotros dejamos la invitación también extendida para que puedan quizás tener actividades dentro de los centros Sabal. Los centros Sabal tienen una conectividad a lo largo de todo Chile para que ustedes puedan también, probablemente en un futuro, si están pensando en alguna actividad, contemplar con estos espacios, están totalmente disponibles para la utilización de ustedes. Y como ustedes saben, Sabal siempre tiene una actividad una de las actividades que es de mucha comunicación con el medio es el arte. Nosotros todos los años hacemos un lanzamiento que en realidad es un pretexto para juntar medicina con arte, y generalmente se hace en un evento que se llama el lanzamiento del calendario. Nosotros vamos a lanzar el calendario en la próxima semana. Quería dejarlos expresamente invitados para esta actividad. Nosotros tenemos invitaciones acá. Ahí se habla de arte, hay un invitado especial que es un artista visual, él nos habla de su arte, pero también vamos a tener algunas novedades respecto a la compañía y a algunas cosas que son de índole corporativo que también queríamos compartir con ustedes y ojalá nos puedan acompañar. Esto va a ser el 15 de octubre, la próxima semana, a las 20 horas, a través de Renzo, Luisa, dejarles la invitación para que puedan asistir. Y por supuesto, darle las gracias, porque gracias a ustedes, a la confianza que ustedes tienen con Laboratorio Sabal y con los productos de Laboratorio Sabal, nosotros podemos seguir haciendo y aportando a la educación médica continua y a todo este tipo de actividades que son muy relacionales, pero que en el fondo enriquecen la actividad que tiene la compañía con ustedes como oftalmólogos. Así que nada, es solamente eso, era básicamente que me conocieran. Yo soy la persona responsable de oftalmología a nivel de Laboratorio Sabal, y dejarles esta invitación extendida ampliamente para que ustedes puedan asistir. Así que yo aquí tengo las invitaciones para que el que quiere, yo se las dejo aquí para que Fantástico. puedan, ojalá, acompañarnos. Van a haber algunas novedades, va a estar bien entretenido, va a haber un cóctel y va a haber un momento muy agradable para que podamos compartir y seguir estrechando vínculos entre Sabal y los oftalmólogos. Eso, básicamente eso queríamos comunicar. Y Fantástico. agradecerles la Muchas, atención. fantástico, muchas gracias. Bueno, yo fui en algún minuto, en los inicios, asesor de Sabal, y me consta de que Sabal es pionero en oftalmología, ¿cierto? Con su línea Nikolic empezó hace ya, ¿cuántos años? ¿40 años? ¿50 años? No sé cuánto empezó Sabal. ¿Dónde es este evento del 15 de octubre? ¿Aló? En el centro de eventos San Carlos de Apoquindo, a las 20 horas. Ya, Claro, al lado del Estadio de la Católica. Esto es en Avenida Las Flores. No es perfecto. necesario que tengan la invitación, está completamente abierto, se las podemos enviar incluso hasta por WhatsApp para que ustedes la tengan y tengan el recuerdo, pero también tenemos algunas invitaciones físicas acá, para que puedan, ojalá nos puedan acompañar todos, sería extraordinario, y así obviamente pasar un grato momento juntos y conocernos más. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Mándala por ¿No hay de mail qué?
o Nos estamos WhatsApp. viendo, muchas Y gracias. te dejo invitado al laboratorio Sahara al próximo curso, el próximo año de la unidad, que vamos a ver dónde es. ¿Ah? Juan Pablo. Marilia, ¿estamos? Doctor, ¿está listo para la presentación suya? Cuando quieran. Nada menos que Juan Pablo López nos va a hablar. ¿Eh? Marilia, ahí debería estar la presentación en pantalla completa. Sí, doctor, se ve súper bien. Ya, ¿y se escucha bien también? Se escucha bien. Listo, comencemos entonces. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Villarroel, que todavía me sigue invitando todos los años a presentar aquí en el servicio. Hoy voy a hablar de un tema que suena un poco complicado, pero en realidad es muy práctico para nuestra unidad y específicamente para los pacientes con retinoblastoma en Chile, que es el estudio genético. ¿Cómo se ha dado esto en nuestro hospital y en el Hospital Luis Calvo Maquena y en qué estamos actualmente? Sé que hay personas expertas en genética conectadas en estos momentos, aparte de los que usualmente estamos. Les pido disculpas, voy a hablar conceptos muy básicos y lo voy a tratar de explicar muy simple, como a mí me gusta que me lo expliquen, para poder entender bien esto de la genética del retinoblastoma. Así que vamos a hablar sobre algunas generalidades. ¿Cómo se ha dado el estudio genético en el Hospital Luis Calvo Maquena, que actualmente es el centro de referencia de estos pacientes en el sistema público? Y por último, ¿cuáles son nuestros resultados hasta la fecha? Para los becados nuevos, que a lo mejor todavía no han visto estos pacientes, recordar que la leucocoria, estas manchitas blancas en el rojo pupilar, es el signo clásico del retinoblastoma. Y hasta hace muchos años esto además era sinónimo de enucleación, de extirpar el ojo. Sin embargo, con los tratamientos modernos, la quimioterapia intraarterial principalmente y la intravítrea, cada vez estamos haciendo menos enucleación. Según una revisión que hizo la doctora Paula Rodríguez para el Congreso último, el año 2022, nuestra fellow y ex becada del servicio, el retinoblastoma tiene una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos, y eso en todo el mundo, y dada la natalidad que existe en Chile, eso nos da aproximadamente 14 casos nuevos al año en Chile. Hay años que hay 10, hay años que hay 18, pero esa es nuestra incidencia. El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en los niños y es 100% mortal si no lo tratamos, pero, como lo hizo Paula Rodríguez en esta revisión, actualmente en Chile tenemos una sobrevida del 98,7%. Eso es una sobrevida comparable a cualquier país desarrollado. Aquí está la Paulita en pabellón con nosotros el año pasado. Este concepto es muy importante porque es el que nos va a guiar en el resto de la presentación. Y es que el retinoblastoma se presenta en un 60% en su variedad unilateral, afectando un solo ojo, y en un 40% afectando a ambos ojos. Y esta revisión nos mostró que los grandes avances que se han producido en nuestro medio son, en primer lugar, comparado con nuestra revisión del año 2008, que la enucleación disminuyó del 80% en ese entonces a un 50% y que la sobrevida mejoró de un 87% a un 98%. Es decir, actualmente tenemos parámetros y tenemos índices comparables a los países desarrollados gracias a un trabajo multidisciplinario que incluye oncólogos, radiólogos, expertos en genética, psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se genera un retinoblastoma? ¿Cómo ocurre esto? Y esto es muy importante porque tiene que ver con biología celular, primer año de medicina. Cuando tenemos nosotros en toda nuestra célula, en el cromosoma 13, el gen del retinoblastoma, el gen del retinoblastoma es un gen muy importante porque participa normalmente en el ciclo celular. Es un gen supresor de tumores.
De tal manera que cuando tenemos nuestros dos alelos, el paterno y el materno, presentes, se genera una proteína que se llama la proteína del retinoblastoma y que es necesaria para mantener la célula en reposo, que no se divida. Cuando tenemos mutado o ausente uno de ellos, todavía se produce proteína de retinoblastoma y no hay tumor. Sin embargo, cuando los dos alelos fallan o están mutados, no se produce esta proteína del retinoblastoma y se genera un tumor. Esto ocurre solamente en la retina inmadura de un niño menor de 7 años, ¿ya? Los retinoblastomas no se generan en los adultos porque se requieren células inmaduras que tengan esta mutación en los dos alelos del cromosoma, ¿cierto? 13, y de esta manera originan el retinoblastoma. Y por este mecanismo podemos tener dos tipos de retinoblastoma. El primer tipo, que es el retinoblastoma no germinal, se origina en un paciente en forma somática, en forma espontánea. Es decir, los gametos de su progenitor no están afectados y este niño tiene una primera mutación que se llama el primer hit en la retina y la segunda mutación en el otro alelo también en la retina. Esto es lo que se llama el primer y segundo hit. Y esto origina, por lo tanto, un retinoblastoma que es unilateral, unifocal, es decir, en una sola parte de la retina, y por lo tanto, como no compromete la línea germinal del paciente, tampoco es hereditario. Aquí vemos un ejemplo, este paciente de nosotros de 22 meses, con un retinoblastoma muy avanzado que llega al segmento anterior, hicimos una enucleación y estudiamos la genética del tumor, encontrando que en el tumor hay una mutación en el alelo 1 y en el alelo 2, que en este caso se llama una metilación del promotor, y en la sangre estaba normal. Es decir, este paciente tiene un retinoblastoma unilateral que no afecta la línea germinal. Para poder estudiar si hay compromiso de mutación germinal, estudiamos la sangre, se estudian los leucocitos y se busca la mutación en esa localización. En cambio, el retinoblastoma hereditario o germinal, que se transmite en forma autosómica dominante en la familia, se origina porque uno de los gametos de los progenitores, generalmente el espermatozoide, contiene una mutación en el gen del retinoblastoma. De tal manera que este cigoto, que posteriormente lleva a la formación de un niño, ¿cierto?, va a tener un gen ya mutado en todas las células del organismo. Es decir, este niño tiene una alta predisposición a desarrollar retinoblastoma en el ojo, pero también tiene una mutación en todas las células del cuerpo que van a predisponer a este paciente a que tenga cáncer en cualquier otra localización. Y como también, digamos, el compromiso afecta a la línea germinal, este niño en su vida adulta, si tiene hijos, va a tener riesgo de transmitirlo a su descendencia en un 50% en herencia autosómica dominante. Bueno, ¿y dónde ocurre la segunda mutación? En el ojo. Pero como estas células retinales están todas afectadas, es muy probable que se afecte más de una y estos pacientes presentan retinoblastoma bilateral multifocales en ambos ojos. Aquí tenemos un ejemplo, este paciente en el ojo derecho, un retinoblastoma muy avanzado, casi extraocular, con quemosis, no se distingue en detalle, y en cambio en el ojo izquierdo un pequeño tumorcito. Este paciente en la sangre tiene una mutación. Aquí está identificada y esto hace que este paciente entonces tenga todos los riesgos de tener una mutación germinal. Y no es baladí tener una mutación germinal, porque aparte del retinoblastoma existen otros riesgos y uno de ellos son los segundos tumores primarios, el cáncer que se va a desarrollar en el resto del cuerpo a través de la vida. Este fue en otro congreso, para que vean nuestro becado lo útiles que pueden ser los congresos de oftalmología. El año 2016, una ex becada nuestra, la doctora Nelly Silva, con ayuda de la eterna jefa Militza González, hicimos esta revisión y encontramos que en 24 años, 5 niños habían presentado cáncer en otras localizaciones, aparte de su retinoblastoma bilateral. Estos niños tienen una mutación germinal y por lo tanto desarrollan cáncer. Y esto fue 12 años después del diagnóstico de retinoblastoma.
Estos tumores suelen ser sarcomas, y en este caso fueron casi todos en la cabeza. ¿Por qué? Porque era la zona donde realizábamos en ese entonces el tratamiento con radioterapia, que era lo que reinó hasta el año 2000 y un poquito más, como herramienta principal para el tratamiento de retinoblastoma. Y de estos niños, lamentablemente, 2 fallecieron. Así que tener un retinoblastoma bilateral es una mala condición porque nos predispone a presentar tumores en otras partes del cuerpo que son letales. Recapitulando entonces, retinoblastoma unilateral son la gran mayoría, se deben a una mutación somática en la retina, no es hereditario, no tiene riesgo de nuevos tumores en el mismo ojo o en el contralateral, y el bilateral, en cambio, tiene una mutación germinal en todo el cuerpo, se transmite a la descendencia en forma autosómica dominante y tienen riesgo de cáncer en el resto del cuerpo y además en una región bien específica que es la glándula pineal, llamado pinealoblastoma, lo que se llama el retinoblastoma trilateral. Hasta aquí estamos bien y las cosas parecen claras, sin embargo en medicina siempre hay una excepción. Y este es el gran problema que nos afecta a nosotros los clínicos que vemos a estos niños. El 15% de los retinoblastomas unilaterales, que dijimos que son buena persona porque solo afectan el ojo, sin embargo el 15% de ellos tienen una mutación germinal, igual que los bilaterales. Y por lo tanto, tienen todos los riesgos que tienen los bilaterales, que son que aparezcan nuevos tumores. Esto en el ojo suele ser en forma centrífuga a medida que el niño va creciendo, van apareciendo cada vez más periféricos, lo que nos obliga a entrar a pabellón a revisarlo. El pinealoblastoma, que se lo estoy mostrando acá, un tumor muy maligno. En los 23 años que yo llevo en el hospital hemos tenido 2 casos y los 2 fallecieron. Es un tumor casi intratable. El segundo primario, que se los acabo de mostrar con el estudio de la doctora Nelly Silva, donde hay una revisión que dice que después de los 50 años del diagnóstico del retinoblastoma, 1/3 de los pacientes sobrevivientes de retinoblastoma van a tener otro cáncer en otra parte del cuerpo y finalmente los pacientes fallecen de ese cáncer y no del retinoblastoma. Y por último, hereditario. Este paciente que es unilateral, que a lo mejor le sacaron el ojo, que a lo mejor no le contaron al niño por qué le sacaron el ojo y él cree que fue un accidente, qué sé yo, y después él tiene hijos y tienen retinoblastoma. Por lo tanto, es muy importante hacer el estudio genético en la sangre de estos niños con unilateral porque nos va a permitir identificar este 15% que tiene la mutación germinal y que tiene todos estos riesgos que yo he mencionado. Sin embargo, cuando no tenemos estudio genético, que ha sido la historia de nuestro servicio y de gran número de países en vías de desarrollo, tenemos que usar las probabilidades. Y este esquema de seguimiento, basado en la probabilidad, en este caso dijimos el 15% para los unilaterales, nos da la probabilidad de que los familiares, los hijos, los hermanos, los primos, presenten retinoblastoma y nos permite elaborar un esquema de seguimiento para estos niños con unilateral, que no tenemos estudio genético, y sus familiares, según su riesgo, para examinarlos en pabellón y detectar que no aparezcan tumores nuevos. Y esto es lo que hemos usado nosotros en esta tablita. Aquí vemos el unilateral. El paciente tiene un 15% y hay que examinarlo bajo anestesia general 1, 2, 3, 4, 8 veces y después en policlínico para descartar que no vaya a presentar más tumores. Estas probabilidades fueron descritas por la doctora Brenda Gali, que la vemos aquí, profesora mía, de la doctora Marcela Pérez, del doctor Diego Sandón, etc. Y aquí la vemos en una foto en nuestro hospital Calvo Maquena, una vez que vino a Chile y nos acompañó a Pabellón a examinar niños. Una de las mujeres más inteligentes del mundo que yo he conocido, por supuesto, después de nuestras queridas colegas oftalmólogas del servicio. Bueno, y no olvidemos que además la anestesia general a cada rato en un niño en desarrollo es un tema que está muy en boga. Hay algunos estudios, aunque la evidencia todavía no es clara, pero hay varios reportes que dicen que estos niños que son sometidos a anestesia general desde que nacieron y hasta los 8 años de edad pueden tener
alteraciones en el desarrollo neurológico y neuropsiquiátrico. Por lo tanto, si podemos evitar la anestesia o disminuirla, es una gran cosa. Aquí vemos otro caso donde se ve la ventaja del estudio genético. Este es un lactante de 8 meses con un gran retinoblastoma grupo D que no era salvable. Le hicimos la nucleación y estudiamos su genética en sangre y en tumor. En el tumor, los dos alelos afectados, aquí vemos, en este caso, una de lesión de los dos alelos, sin embargo, en sangre no está. Este paciente, por lo tanto, tiene un retinoblastoma no germinal y este paciente, con su ojo sano, no lo tenemos que meter más a pabellón. Lo vamos a examinar en policlínico porque hay una muy baja probabilidad de que presente la mutación, menos de un 1%. Por lo tanto, lo vemos en policlínico 3 veces al año y si hay cualquier sospecha, entramos a pabellón. Y eso nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra dinero y le ahorra neuronas al niño al no meterlo tanto a pabellón. El año 2016, el doctor Mario Zanoli hizo un proyecto piloto con algunos pacientes que se logró hacer estudio genético, algunos del San Juan de Dios, otros del sistema privado, con 7 niños, y en estos 7 niños, en uno de ellos había una mutación germinal, es decir, en un cuarto de ellos, de los unilaterales, se encontró que había mutación germinal. Este estudio piloto nos llevó a nosotros, con ayuda del doctor Sangüesa Enrique, cuando él era becado, también en otro congreso, vean lo importante que son los congresos, a estudiar cuánto nos íbamos a ahorrar y cuánto se supone que las autoridades nos iban a prestar atención de cuánto íbamos a ahorrar si hacíamos estudio genético. Un estudio bajo anestesia general vale $720 en el sistema público y vale $1.500 en el sistema privado. Como necesitamos 8 exámenes por lo menos para cada niño, esto nos da un total de $5.700 en el hospital público y $12.000 en el privado, sin contar los hermanos y los familiares directos de cada niño que tenemos que examinar para detectar su retinoblastoma. Y en ese tiempo, el 2018, el estudio molecular costaba $2.000, hoy cuesta mucho menos, así que nos estábamos ahorrando un 62% menos si hacíamos estudio molecular para los pacientes con retinoblastoma y no en la, digamos, vía tradicional de examinarlos en pabellón por muchos años. La doctora Carolina Cares, que ojalá esté conectada, una doctora experta en genética del Hospital Calvo Maquena, recibió un ofrecimiento de un proyecto que se estaba haciendo el Calvo Maquena el año 2022 para que hiciéramos estudios genéticos en alguno de nuestros pacientes. Me pidió si yo tenía alguna información, le entregué este trabajo del doctor Sangüesa, que sirvió mucho porque fue el puntapié inicial para un proyecto piloto que hicimos en el Calvo para 10 pacientes financiados por el hospital. Finalmente, a la chilena logramos meter 18, a quienes se les tomaba una muestra de sangre, se mandaba un estudio validado en España, donde se hacía una secuenciación masiva del gen y el estudio de las copias, etcétera, estudio genético importante, y llegamos a determinar en 18 pacientes nuestros, unilaterales, que en 4 de ellos había mutación germinal, un 22%. Eso un poquito más que lo que yo le digo siempre a los becados en pabellón, 15%, 15%, pero esta era una muestra sesgada de algunos pacientes que venían de arrastre por nosotros y otros nuevos. Pero lo importante fue que de estos 18 niños, 14 no tienen la mutación germinal y por lo tanto no tienen los riesgos que hemos mencionado y eso nos da una tranquilidad completa. En cambio, de los niños que no enucleamos, que fueron 4, 2 de ellos tenían la mutación germinal, hay que seguirlo estrictamente, y otros 2 los seguimos en pabellón para ver cómo iba su tumor, desde el punto de vista clínico, pero no por riesgo de que aparecieran nuevos tumores en ese ojo o en el contralateral. Bueno, y ya para terminar, esto nos llevó a hacer este estudio, que lo vamos a presentar este año en el Congreso, una vez más un Congreso, donde juntamos una serie más grande, nuestros pacientes del Calvo Maquena, los pacientes del doctor Osandón del Hospital San Juan de Dios, que era el otro centro de referencia. Se cerró ese centro, así que el doctor Diego Osandón se unió a nuestro equipo hace un mes.
le damos la bienvenida si está conectado, y los pacientes de la clínica alemana, que son los pacientes privados, es el centro de referencia privado. Juntamos todos nuestros pacientes unilaterales que tenían estudio genético en sangre para ver cómo era el estudio genético. Y algunos me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué no mandan estudio del tumor para ver la genética del tumor? Porque afortunadamente hoy en día la enucleación, dijimos, había disminuido al 50% porque con los tratamientos actuales conservamos mucho más ojos que hace 20 años. Y por lo tanto, el estudio genético lo hacemos en la sangre. Bueno, y de estos 12 años entonces de seguimiento de 13 centros, encontramos 38 niños, de los cuales 7 tienen mutación germinal, y esto nos da un 18%. Esto sí es mucho más cercano al 15% que se dice en la literatura. ¿Qué mutaciones eran? Curiosamente, 4 síndromes de delesión del cromosoma 13, 2 mutaciones intragénicas y una microdeleción. Y más importante, de los 31 casos que no tienen mutación, nosotros enucleamos al 70% de ellos. Es decir, estos pacientes, el ojo que tenía retinoblastoma ya no existe, y su ojo sano se estudia con un seguimiento en policlínico cada 4 meses y con ecografía, por si apareciera un tumor nuevo, y se evita la anestesia general. Y en eso hemos estado entonces desde que estamos haciendo estudios a la fecha. Y el otro 30%, que no tienen mutación germinal, no lo enucleamos porque se le hizo quimioterapia intraarterial, se le hizo quimioterapia sistémica, y a esos pacientes los seguimos en pabellón, pero con un criterio clínico, solamente para ver si no hay una recidiva del tumor, si no hay siembra, y ese esquema es a criterio del clínico, del médico tratante, pero no seguimos el esquema estricto de la doctora Gali para detectar la posible aparición de otros tumores. Así que en un 70% hemos disminuido la necesidad de anestesia general en nuestros pacientes en Chile gracias al estudio genético que, como digo, hoy en día ha bajado bastante de precio. En conclusión, el gen del retinoblastoma es un supresor de tumores. Cuando ambos alelos fallan o no existen en la retina inmadura de un niño, se genera el retinoblastoma, y esto puede ser de un origen somático, las 2 mutaciones en la retina, o bien una mutación germinal en todo el cuerpo que da el riesgo, y la segunda mutación, obviamente en la retina, generalmente de ambos ojos. Por eso es que todos los retinoblastomas bilaterales y el 15% de los unilaterales tienen esta mutación germinal, que se puede detectar en la sangre, y tenemos riesgo en estos pacientes de que le aparezcan nuevos tumores en el mismo ojo o en el ojo contralateral si es que no lo hemos nucleado. Tienen riesgo de pineloblastoma y tienen riesgo del segundo cáncer en su vida, y tienen riesgo de que si tienen un hermano o sus hijos a futuro, ellos también tengan retinoblastoma, porque el gen puede estar presente en la línea germinal. Ahora, en Chile, la estrategia convencional, que es la que hemos tenido hasta ahora, que no contempla el estudio genético, contempla en la guía actual un mínimo de 8 exámenes bajo anestesia hasta que el niño tiene 7 años y el riesgo de que presente nuevos tumores ya ha desaparecido. Y esto implica un alto costo en recursos económicos, recursos humanos y en anestesia general para los niños. Ahora, en esta serie que yo les he presentado con retinoblastoma unilateral, detectamos un 18% de mutación germinal. Así que cuando le preguntemos a los becados qué porcentaje de los retinoblastomas unilateral tienen mutación germinal, van a decir 18% y no 15%, porque esa es la realidad de nuestro medio. Y esto permite cuantificar entonces los riesgos y saber, digamos, cómo vamos a hacer el seguimiento de estos niños según el riesgo real que tengan de presentar los otros aspectos negativos de la mutación germinal. El estudio molecular en nuestro medio permitió disminuir significativamente los pacientes con necesidad de examen bajo anestesia general. Dijimos que esto es por lo menos un 70% menos. Altísimo. A cualquier autoridad que uno le muestre esto debiera ser capaz de decir, te entrego la plata porque me voy a ahorrar mucho dinero. Y con el costo del protocolo, un 63% menos de dinero calculado, ¿cierto? Hace 2 años, que hoy en día debe ser mucho más barato. Por último,
El retinoblastoma es una enfermedad en la cual el estudio genético tiene aplicación clínica directa. Clínica directa. A diferencia de otras enfermedades donde el estudio genético es importante para conocer su fisiopatología o no se dispone de un tratamiento y que es interesante desde el punto de vista teórico, aquí no. Aquí la genética es parte de la manejo clínico diario que tenemos con estos niños y por lo tanto tiene que ser incluido en la guía. La información de este estudio que estamos presentando debe ser incluido en la guía clínica del programa antineoplásico chileno que se llama el PINDA. No ha salido la guía nueva, pero en la próxima versión tiene que estar el estudio genético. Nosotros no podemos seguir con esos niveles de buenos índices que tenemos con nuestros pacientes haciendo medicina del pasado. La genética en retinoblastoma es parte, sin duda, del manejo clínico de nuestros pacientes. Me quiero despedir diciendo que el año pasado, hace un año casi, justo, tuvimos un gran incendio en los pabellones del Hospital Luis Calvo Maquena. Aquí tenemos una foto de cómo quedaron parte de nuestro equipo, llenos de ceniza, con el agua de los bomberos, etc. Y agradezco entonces públicamente las gestiones del Hospital Calvo Maquena, pero también de nuestro jefe, el doctor José Luis Sangüesa, que nos permitió venirnos, todavía estamos acá, al pabellón. Aquí vemos una foto de los días miércoles con nuestro equipo y con el personal combinado, nuestro personal del hospital, más anestesistas y personal que viene del Calvo Maquena, para todos los días miércoles realizar el examen y el tratamiento de estos pacientes, mientras no tengamos todos los pabellones disponibles en el Calvo Maquena para devolver, ¿no? Por lo tanto, aprovecho de agradecer porque estamos pronto a irnos de vuelta. Ha sido una linda experiencia. Los voy a extrañar, pero el Hospital de Niños es el mejor lugar para atender a estos pacientes porque tiene todas las facilidades y todas las comodidades para atender a estos pacientes. Así que les doy muchas gracias por haberme escuchado y recibo comentarios y preguntas sobre la presentación.